2 semanas al spot laboral de ADRA. Esta vez tuvimos un receso un poco más prolongado debido al congreso que hemos tenido. Estamos muy contentos en ADRA con el congreso que tuvimos. Juan fue parte de él, estuvo ahí en el congreso. Pero bueno, retomando esta sana costumbre de el spot laboral de ADRA. En este caso, en el de hoy, vamos a estar hablando, como apareció en las redes, en las volantas que fueron por las redes de ADRA, los flyers, oportunidades de mejora en la legislación laboral. Y para ello, bueno, están Juan Jaer, que ya he nombrado, Ricardo Foglia. No vamos a hacer la presentación. Si empezamos con la presentación académica y práctica de Ricardo Foglia, terminamos y media y viene Lucas. Empezamos con la presentación de Lucas y terminamos el spot, ¿no? Así que simplemente contar que vamos a tener en el trío, Ezequiel, estoy otra vez con eco, me parece. En Sí. el trío vamos a estar con Juan, que es un perfil, señor practitioner, ¿no? Señor director de recursos humanos, con una trayectoria maravillosa. Y después con Ricardo, que tiene la faceta de practitioner, pero también la de académico, ¿no? Y la de Lucas, que suma la de practitioner, la del académico barra político, ¿no, Juan? Exactamente. ¿Mm? Así que, y entre este mix, entre practitioners, académico y político, con estas tres miradas, vamos a ir conversando acerca de las oportunidades de mejora en la legislación laboral en la Argentina. Todos nos quejamos, pero nos cuesta encontrar lo que son las oportunidades de mejora, ¿no? Juan, ¿pasa esto? Yo no sé si nos cuesta encontrar o sabemos que las tenemos. Ahora Ricardo y después Lucas van a hablar un poco más de esto. A nosotros a veces nos parece que nos falta eso de animarnos a Ajá. hacer las cosas que se debieran hacer. Y a, Bienvenido, Mariano. y a- y Perdón, a- disculpen la demora, Juan. Por favor. Gracias, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo te andan? va? Disculpen. Bien, bien. Ahí Sigan, estaba sigan. hablando Juan de las oportunidades de mejora, Mariano. Sí, no podía entrar. Dale, Juan, nomás. A partir de ahí, cuando Gustavo me dijo, podemos hacer un spot, yo pensé en la gente que está colaborando con nosotros, tanto desde la consultora como desde la fundación. Nosotros también trabajamos con una fundación Civis, donde vemos políticas públicas y donde hace rato que estamos pensando en algunas cosas que se debieran hacer y que se pueden hacer, no desde un punto de vista, porque acá hay un planteo que se parte de un paradigma que se quiere cambiar lo que está, y lo que nosotros estamos diciendo es, muchachos, volvamos a ver el contexto. Por ahí a veces hay que pensar, como cuando hacemos los presupuestos en las compañías, presupuesto base cero. Sí. Estos son temas que se tienen que pensar base cero, mirando los supuestos y los contextos nuevos, la realidad que la tecnología nos ofrece. No significa decir que lo que está mal para tratar de buscar un consenso, sino decir, mira, hay que mirar algo nuevo. Y desde ese punto de vista yo sugerí la invitación a Ricardo, porque sé que él hace mucho tiempo que está trabajando con esto, sé que lo mira de una manera holística, no solamente desde el punto de vista del derecho del trabajo, sino qué es lo que pasa desde el punto de vista social, económico, etcétera. Y desde esa mirada estamos trabajando. Lucas tenía un problema, no podía entrar en la primera media hora, sí le interesaba participar del spot y él va a estar en la segunda media hora desde su mirada no solamente como experto. Lucas tiene varias visiones porque él estuvo del lado de los sindicatos, fue secretario de Trabajo, o sea, y hoy asesora empresas, o sea, tiene una variedad de visiones que creo que es enriquecedora y que lleva a esto, a la búsqueda de consensos. Yo no me quiero Bien. demorar mucho porque me parece que acá lo importante es lo que Ricardo nos pueda contar. Sí, y Ricardo, Juan dejó ahí como al pasar la palabra paradigma, ¿no? Y te he visto hablando de paradigmas, de Kuhn, de las revoluciones epistemológicas. ¿Qué hay atrás de decir paradigma, no? Y esto de pensar base cero, como dice Juan.
Estás muteado, Ricardo. Hasta recién estábamos hablando. Hasta recién estábamos hablando. Sí. ¿Hay algún botoncito que tocaste? O Ezequiel. A ver si lo podemos habilitar. Ahí está, ahí está. No, todavía no. Se volvió a mutear. Espera. Ahí estás. Dale. Sí, acá está habilitado. ¿Estás hablando? No, sí, pero no. Uf, qué macana. No, porque recién estaba hablando. Sí, tendría que habilitarlo desde ahí, desde el botón, si puede. A ver. ¿Ahora? Sí, Ahora sí, sí, Ricardo. ahora sí. Bueno. Bueno, Bien, la entonces los tecnología. paradigmas, el amigo Kuhn, sí, las revoluciones Exacto. epistemológicas. Vamos a empezar por ahí. Mirá, esta es una época en la cual, por distintos motivos, y en la Argentina en particular, hay un ascenso de las incertidumbres. Es decir, es un momento actual en el cual no tenemos muy claro hacia dónde va a evolucionar no hablo del mundo, voy a hablar simplemente de nuestro país. No tenemos muy claro hacia dónde vamos a ir, en muchos aspectos. Yo siempre pensé, o uno siempre piensa, que es el derecho del trabajo. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa simple. El derecho del trabajo es una herramienta reguladora del conflicto social. Mientras exista conflicto social, va a existir el derecho del trabajo. En mayor medida o en menor medida, pero siempre va a existir porque esta es su finalidad. Y este elemento, elemento jurídico que hemos encontrado para evitar la violencia entre nosotros, como en otras ramas del derecho, el derecho penal o el derecho civil también pasó lo mismo, se apoya el derecho del trabajo en la manera de producir en un momento determinado. ¿Cómo producimos en un momento determinado? Fíjense que si nosotros analizamos lo que ha pasado en el trabajo a través de la historia, los trabajadores perdieron tres cosas: el tiempo de trabajo, el resultado del trabajo y las herramientas de trabajo. Piensa en el artesano que fabricaba todo, lo vendía. A hoy el trabajador en la fábrica perdió el tiempo, o perdió hasta el momento del teletrabajo, que es un cambio sustancial, perdió el producto y perdió, digamos, la dirección del trabajo. Ahora, nuestro sistema laboral está apoyado en una forma de producir, y voy a hacer lo más suave posible, que ya no existe más. Piensen, la ley de jornada de trabajo es del año 1929 y fue reglamentada en el 33. Y habla del trabajo por equipo, y habla de los turnos rotativos, habla del fuego continuo. Eso es historia. Y la ley de contrato de trabajo también se apoya en un sistema productivo que ya no existe más, por varios motivos. A ver, ¿cuál era la estructura de la ley de contrato de trabajo? La que nosotros tenemos. Bueno, mire, estaba pensada, y esto lo dicen los propios autores de la ley, y esto no es muy citado, cuando elevan el mensaje al Congreso, dicen: lo nuestro no es una gran obra académica, es simplemente una recopilación de precedentes y de leyes anteriores. Y es cierto. Esto de que la ley de contrato de trabajo fue una avanzada no es cierto. Los mismos autores lo dicen en el mensaje de elevación. Entonces, ¿cuál era el pensamiento que tenía? La gran empresa industrial concentrada, que requería el famoso just in case, era la gran empresa. En consecuencia, claro, todo lo que era tercerización, etcétera, etcétera, estaba mal visto, no iba con ese paradigma. Para graficarlo más, la empresa era una pirámide y hoy en día las empresas son una telaraña. Miren la diferencia entre la pirámide y la telaraña, son dos cuestiones totalmente distintas. Se sabía quién era el dueño de la empresa, Rockefeller, etcétera, etcétera. Hoy no se sabe. Son fondos que no se sabe de quién son fondos de municipalidades, de personas, de sociedades, etcétera, etcétera. El paradigma era, y después voy a hablar del paradigma, un empleo todo el día, toda la vida. Yo cuando trabajé en aerolíneas hace muchos años, digo, bueno, acá me voy a jubilar. Después me di cuenta que el éxito era no jubilarme en aerolíneas, era irme.
¿tá? Y hoy en día el paradigma es otro, ustedes lo saben tan bien como yo. Es decir, si yo tuviese que resumirles cómo era el paradigma de la ley de contrato de trabajo, era un canje. El trabajador, obediencia y laboriosidad. Es decir, ustedes miran la ley de contrato de trabajo y se van a encontrar que los poderes de dirección y de organización del empleador son muy potentes. La facultad disciplinaria, que hoy está en duda. Fíjense que en el medio aéreo a veces se piensa y hay acuerdos en el cual se establece que, bueno, es preferible ocultar un hecho antes que aplicar una sanción, porque si yo cuento el hecho y aplico la sanción, el hecho se me vuelve en contra. Les doy un caso. Hay un sistema que se llama FOCUA que se utiliza en las compañías aéreas. Yo me paso de velocidad del avión, ¿no? Ustedes saben que el anclaje de las alas es sustancial. No digo nada. Se dio el anclaje. Viene el siguiente, y en un momento se desbalanceó y se sale un ala. O se desbalancean las dos alas. Entonces, ¿qué conspiraba contra eso? El régimen sancionatorio. Como me van a sancionar, no lo digo. ¿Tá? Y esto ha pasado en algunas empresas alimenticias, que hemos visto también que ha habido intoxicaciones, bueno, no importa cuál, no interesan los nombres. Entonces, estos poderes de dirección eran muy importantes y entonces era obediencia y laboriosidad. El trabajador tenía que obedecer y trabajar, punto. ¿A cambio de qué? De estabilidad. El empleador le garantizaba la estabilidad. La estabilidad a través de cómo, de una indemnización por despido. No vamos a discutir si es una indemnización, si es una, le podemos decir que era un sustituto salarial temporal, podemos decir, bueno, mil variantes. Una prestación de la seguridad social, pero este era el esquema, obediencia y laboriosidad a cambio de estabilidad. Hubo una gran crisis en el mundo, que fue la crisis del petróleo de la década del 70, que cambió el mundo, trajo un desempleo que normalmente estaba en un 6%, lo llevó al 25 o 30% en países que nunca lo habían conocido. En la Argentina esto llegó mucho más tarde. Y entonces los japoneses se dieron cuenta, y esto es así, de que su mercado era el mundo. Los mercados nacionales ya no alcanzaban. Su mercado tenía que ser el mundo, eran escasos. Y que en realidad la obediencia y laboriosidad ya no alcanzaba. Que había que buscar otro paradigma. En vez del just in case, el just in time, tener todo preparado y todo listo, el cero defecto, los grupos de labor y las empresas como telaraña, y la tercerización como un elemento central. Claro, este criterio que empezó en la industria automotriz, el sistema toyotista, que cambia el anterior, que era el fordista y el taylorista, produjo un cambio central en las relaciones laborales y en el mundo, porque al aumentar los bienes producidos por sobre las necesidades, nace un sujeto. Es decir, miren, hasta la década del 70, el crecimiento de las empresas era prácticamente vegetativo. Se producían menos bienes que ganas de tener bienes, que consumidores a los bienes. Entonces uno compraba lo que podía. Yo me acuerdo acá en la Argentina de haber comprado autos no terminados de esa época o autos de un color que no quería porque no había otro. Y era ese o esperar un año más. Esto pasó antes de la década del 70. Todo esto cambió. Entonces, esto impactó en el contrato de trabajo en gran manera porque aparece un sujeto que es el consumidor, que es el que empieza a decidir con sus acciones, con sus inacciones, con sus gustos, la suerte de las empresas. Entonces las empresas ya no podían garantizar la estabilidad y la obediencia y laboriosidad no garantizaban mucho. El canje del nuevo contrato de trabajo fue oportunidad por iniciativa. Ese fue el cambio más relevante que hubo en esa época. Nosotros decimos, bueno, en la Argentina iba a llegar y llegó en la década del 90.
cuando empezó con los autos extranjeros, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que se fabricaba todavía el Renault 2, el Ford Falcon, bueno, vino el Honda y todo el mundo decía el Honda va a durar 2 minutos y duró eternamente por su eficacia. Fíjese que con el consumidor no hay garantía de estabilidad, en primer lugar. Segundo, el área va hacia los servicios, ¿está? Y en medio de esto se produce otro cambio más. Es decir, en la Argentina, un modelo que ya era desajustado empezó a ser mucho más desajustado a partir de la década del 90. Y siempre utilizamos o recurrimos a artilugios más o menos parecidos, con el resultado que les voy a contar ahora. Que esto no funcionó porque decidimos no tocar la ley, no modificar la ley, no adecuarla, entonces era un problema. Los jueces se enfrentaron con la interpretación y aplicación de normas que estaban pensadas para otra época. Miren ustedes el tema de la indemnización por despido, que el Internet sí, que el Internet no, que la cochera, que no la cochera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pero cuando se hizo la ley de contrato de trabajo no existía Internet. Existía la máquina de escribir, la Olivetti, ¿tá? O la Underwood. No existía el hecho de dar el auto al empleado. No existía el teléfono celular. Estas cosas no existían. Entonces nos encontramos con nuevas realidades y los jueces tenían que aplicar normas hechas para una realidad que en ese momento no existía más o no existía en gran medida. Y esto trajo una crisis del modelo sindical. Porque en realidad otra de las cuestiones es que el adversario para el sindicato dejó de ser la actividad para ser el competidor de la fábrica X que representan. Y esto en todo el mundo lo entendieron, en España lo entendieron, por eso pusieron la vía del doble canal de representación en España. Es decir, este sistema produjo conflictos de distinto tipo y produjo sobrecostos innecesarios que no servían absolutamente para nada. Claro, ¿qué hacemos ahora? La pregunta es, y ahora sí voy a hablar un poco de lo que me decía Gustavo, de la teoría de los paradigmas, porque tenemos que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Tá? Si estamos frente a un sistema agotado y cuán agotado está, y después la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué alternativas quedan? Ustedes saben que la teoría de los paradigmas, yo en un momento determinado, dentro de mis elucubraciones de pensamiento, dije, bueno, tengo que ver dónde estamos. Y para eso tengo que recurrir a algún parámetro de medición, así como Marx en su momento midió el trabajo en función del tiempo de trabajo. Yo no me comparo con Marx, pero digo, bueno, tengo que buscar alguno. Y encontré por ahí la teoría de los paradigmas, que es una manera de ver las ciencias y que la hizo Thomas Kuhn, que en realidad es un matemático que se murió hace poco de la Universidad de Harvard. Y él había establecido 3 cuestiones, lo que se llama el paradigma, el enigma y la anomalía. El paradigma es una caja lógica que da todas las respuestas o las respuestas centrales en un momento determinado, las más relevantes. Por ejemplo, en el caso de Ptolomeo, la Tierra es el centro del universo. Y todo el pensamiento filosófico y todo el pensamiento político y todo el pensamiento estaba estructurado en base a esta idea, inclusive matemático. Claro, llega Galileo, dura siglos el paradigma, pero en poco tiempo llega Galileo y dice que no, el centro del universo es el Sol, porque la Tierra se movía, casi lo queman al pobre Galileo por haber dicho que la Tierra se mueve. Cuando sale del juicio que tuvo que reconocer que la Tierra estaba inmóvil, dijo, pero se mueve. Pero se mueve. Entonces, el paradigma anterior se derrumbó, no sirvió para nada, se vino abajo a pedazos y el centro del universo pasó a ser el Sol. Y después vino una tercera revolución, otro tercer paradigma, que es, bueno, el centro del universo si es infinito es cualquier lugar. Y todo lo que se hizo Galileo no sirve para nada, porque si uno quiere mandar una nave espacial a cualquier lado con el paradigma de Galileo o Ptolomeo, no llega a ningún lado. Absolutamente ninguna. La pregunta es, en el derecho del trabajo, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos?
tenemos un paradigma, que es el de la década del 70, que arranca mucho antes. Yo deliberadamente les dije año 33 y deliberadamente les dije, la propia ley de contrato de trabajo dice, yo no soy una creación extraordinaria, soy una recopilación de lo que había. Estoy terminando justo un trabajo ahora y una de las cosas que investigué es que la mayoría o gran parte de las normas de la ley de contrato de trabajo tienen su fuente en fallos de la década del 40. Gran parte está ahí. Del 40 al 47 es gran parte de los fallos. Ustedes con lo cual es y prioritariamente primera mitad del siglo XX. Exactamente, primera mitad del siglo XX, esa concepción de primera mitad, pero es impresionante. Todo el tema que a mí me preocupa bastante, que es el derecho al trabajo frente a la crisis de las empresas, arranca ahí. Uh-huh. Es de esa época, todos los fallos arrancan en esa época. Entonces, ¿dónde estamos? Que es la gran pregunta. Yo les decía, este paradigma tiene una primera crisis que es la anomalía, ¿no? La anomalía es, bueno, acá hay algo que no cierra. El enigma, perdón, hay algo que no cierra. Es lo que nosotros decimos la excepción que confirma la regla. Y en realidad es una mentira absoluta. Ninguna excepción confirma la regla. La excepción demuestra que la regla no es absoluta, que no se aplica para ese caso. Pero como somos tan conservadores y tenemos tanto miedo al cambio, aunque digamos que no, decimos la excepción confirma la regla, lo cual es una falsedad. Sí, ya hablaste bastante de los tercerizados, por ejemplo, ¿no? Sería una de estas que empiezan de afuera, la realidad a colarse y a oxidar el modelo, ¿no? Exacto. De cosas, fíjate que con los tercerizados, en un sistema piramidal como el de la ley de contrato de trabajo, que la empresa industrial concentrada es la que hacía todo, el que derivaba algo afuera era un fraudulento. Uh-huh. El pensamiento, está tercerizando algo, pues un fraudulento. Y hoy en día no, es al revés. Es exactamente. Pero seguimos con ese paradigma que ya no existe más. Y después tenemos lo que podemos llamar la anomalía, que es la discordancia absoluta. Es decir, esto ya no funciona más. Esto llegó a su fin. Los Rappi, los Uber, los Globo. El teletrabajo. Uh-huh. El teletrabajo, que ustedes fíjense una cosa muy particular. Uber, Rappi y Globo, todos esos, en un momento el sindicato se largó a competir y a tratar de hasta meter presos a los que manejaban el Uber. Eso desapareció. O sea, hoy en día es otra forma distinta de trabajar. Y Uber, Rappi, Globo y todos los demás siguen trabajando perfectamente bien. Porque son cambios centrales. Miren. ¿Cómo podés poner preso un algoritmo, no? Bueno. Es difícil. Hay tres temas que a mí me mueven. Si yo tuviese que pensar, son dos cosas. Miren, el teletrabajo, vamos a tomar algo sencillo. El teletrabajo está dentro de la tercera revolución industrial. La primera fue el vapor, la segunda la electricidad, la tercera la revolución digital, la cuarta es la de la inteligencia artificial. No hemos podido todavía armar una norma razonable de teletrabajo y nos está viniendo encima el tema de la inteligencia artificial. Observemos dos reflexiones. En el teletrabajo hay dos cambios enormes, dos cambios muy importantes. El primero, el trabajador pierde el control. El empleador pierde el control, perdón. El empleador pierde el control. Una cosa es tener a todos los trabajadores sentados en la fábrica o en la planta, y otra cosa es tener a los trabajadores en su casa. Uh-huh. Yo los veo trabajando, pero están trabajando. En realidad lo único que les puedo controlar es el tiempo de conexión. Sí. Pero el tiempo de trabajo es muy relativo. Se me cortó internet, no tengo luz, etcétera, etcétera. O sea, el empleador pierde esta posibilidad de control. Que además hay otro problema adicional, que es la preservación de la intimidad. Es decir, no solamente hay un tema de que yo estoy en mi casa trabajando, sino que además los sistemas no pueden violar mi intimidad, con lo cual hay una doble restricción importante. Fíjense
hasta dónde llega el punto hoy en día que en España se está discutiendo sobre si el empleador le tiene que pagar al trabajador el pedazo de su casa que destina para teletrabajar, porque es un alquiler. ¿Ah? Se discute, algunos dicen que sí, otros dicen que no, bueno, etcétera, etcétera. Miren el cambio. La ley de contrato de trabajo está pensada en que en el establecimiento, el trabajador yendo a la fábrica, no en miles de establecimientos repartidos por todo el país. Este es un problema para los empleadores, ¿no? Y para los sindicatos es un problema severo el teletrabajo. Una cosa es llevar la actividad sindical donde yo tengo 200, 300, 400 o 1000 empleados en un lugar, y otra cosa es cómo hago cuando tengo 1000 trabajadores en 1000 lugares distintos. ¿Cómo me conecto? Yo no puedo usar las redes de la empresa porque son para trabajar. ¿Cómo hago? ¿Cómo les transmito que ese problema no es un problema individual de una persona, sino es un problema colectivo? Es un problema de la colectividad, del común. Es muy difícil. Para los sindicatos es un problema muy severo. Y el otro tema que también plantea esto, yo les cuento como grandes interrogantes, que la ley no los ha tocado, en otros países se discuten acá y se habla de todo esto, es el esquirolaje. El esquirolaje es, a ver, lo voy a decir en el carnero. El esquirolaje es aquel rompehuelgas. Esquirol. ¿Qué es el esquirolaje? ¿Qué es el esquirolaje? Bueno, muy bien. Yo tengo una empresa y el sindicato consigue hacer el paro, pero resulta que mis propios sistemas automáticos me permiten funcionar a pesar del paro. Opción 1. Opción 2. Hay una empresa que me da los mismos servicios en función del paro. Punto 3. Tengo la posibilidad de que con algunos directivos puedo suplir y el paro no tiene ningún éxito porque los medios tecnológicos son masivos. Entonces esto plantea el problema de la huelga. ¿Cuándo es la huelga? ¿Qué es la huelga? ¿Qué posibilidades de huelga tengo? ¿Cuál es lícita y cuál es ilícita? Porque si yo tengo una empresa tercera que me habilita los sistemas y sigo operando, no interviene ninguna persona. Pareciera ser que en este caso sería un esquirolaje lícito. También si yo tengo mis propios sistemas automáticos. Ahora, si intervienen otros trabajadores, uno podría decir, bueno, no, momentito. Y para encontrar estas cosas, ¿saben qué? Nos tenemos que remitir a los paros que había de radio y televisión en la década del 60 y del 70, en los cuales hacían un paro y le ponían un programa grabado. Claro. Y hubo mucha discusión en la Argentina sobre si ese programa grabado era un rompehuelga o no era un rompehuelga. O sea, volvemos a esas cosas, pero con un sentido totalmente distinto. Con esto les quiero decir que, en realidad, nuestro modelo laboral está en crisis. Es evidente que está en crisis. Y ahora voy a hablar de cuáles son las visiones de la crisis. Ahí lo tenemos a Lucas, Ricardo. ¿Estás ahí, no, Lucas? Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola, Mariano. Ahí estoy viendo algunos. Hola, Juan, Gustavo. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Ahí justo está para empalmar, Ricardo, porque iba a empezar a hablar de algunas especificidades. Estaría bueno, digamos, que por ahí te puedas, digamos, sí, empezar a charlar con él también, Lucas, ¿no? A partir de ahí para desarrollar tu parte. Dale, perfecto. Estaba contando, Lucas, que cuáles son los problemas del sistema yo lo voy a hablar globalmente, del sistema de relaciones laborales argentino. Tenemos primero un problema del trabajo negro, que es una deuda social el trabajo negro. Es una deuda social. Tenemos el problema de las pequeñas empresas y medianas empresas. Tenemos problemas con el modelo sindical. Tenemos problemas con las tecnologías de punta. Y también tenemos algunos problemas con la ley de contrato de trabajo. Algunos problemas. Me parece que uno tiene que tener en cuenta un mapa de acción para poder saber
cuáles son realmente los problemas macro para después ir viendo cuáles son los más imperfectos. Pero ustedes observen una cosa, trabajo en negro 40%. Quiere decir que el 40% de la población que no quiere saber nada de estar adentro de la ley de contrato de trabajo. Ni el empleador ni el trabajador. Escapan a la ley. No están dentro de la ley. Es lo mismo que yo le dijera a mí, en la ciudad de Buenos Aires, 40% de la población del país, un poco menos, pues supongamos, no hay código civil. Y si una persona se murió, quedó ahí. ¿Cómo que no hay? No hay ley. No hay sucesiones, no hay contratos, no hay nada. Bueno, el trabajo en negro es una de las cosas más terribles, y quiero hacer una aclaración. El trabajo en negro, que empieza en la década del 50, desde hace muchos años se estabiliza entre el 35 y el 40%. Este es un punto central de una reforma laboral. Bueno, y yo con eso ya terminé. Lucas ya sabe muy bien lo que pienso de ese tema, pero él lo va a decir mejor que yo, seguramente. Así que, bueno. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y perdón que no pude estar en la previa para escucharte, siempre es un placer. Venimos hablando mucho con Ricardo, coincido en el diagnóstico que él hace, y además que es puro dato, ¿no? Digamos, son datos de la realidad. Nosotros tenemos un sistema laboral en crisis, tenemos un sistema productivo poco competitivo, tenemos problemas estructurales. Y ahí estoy convencido de que desde ya que hay desafíos normativos, hay desafíos de cambios en las normas, de actualización, de por ahí hasta ordenamiento y coherencia en el andamiaje normativo, pero creo que los argentinos somos expertos en incumplir normas, con lo cual hay un montón de normas que hoy nos aplican y que podrían darnos herramientas para resolver un montón de los problemas que hoy tenemos, y sin embargo no las cumplimos, y la autoridad de aplicación no cumple su rol, y la justicia laboral falla de manera aleatoria, con un marco regulatorio que le permite, por esto que decíamos antes, o por esto que decía recién, le permite agarrarse de normas contrapuestas, de duplicidad, de inconsistencias que tiene el marco regulatorio, y fallar muchas veces de manera distinta, generando más incertidumbre de la que hay. Con lo cual, yo creo que, si bien es cierto que hay un desafío normativo, creo que el mayor desafío que tenemos es cultural. Nosotros tenemos que modificar normas, pero lo que tenemos que hacer es modificar conductas. Yo no sé si soy yo el que estoy escuchando doble. Ahora Estamos escuchando con eco, sí. A ver, vuelve. Si podemos cerrar, sí, yo también escucho a Lucas únicamente. Ricardo, muteate por las dudas. Sí, es lo que iba a hacer. Dale. A ver, ahora. A ver. Sí, perfecto. Sí, ahí va sí. bien. Ahí va bien. Bueno, entonces yo creo que hay mucho de desafío cultural, que es sostener hábitos distintos en el tiempo y con un grado de aceptación importante en el mundo del trabajo. Para mí hay básicamente esta propensión a incumplir la ley como uno de los principales problemas. El segundo problema es que los actores claves del sistema o tienen debilidad en su legitimación o está distorsionada su rol. Por ejemplo, los actores sociales claramente tienen que fortalecer su representación, los sindicatos tienen que representar a trabajadores, y los empresarios tienen que representar a las empresas y a los empresarios, y a la necesidad de lograr productividad, competitividad, mejores contextos de negocios. Y la autoridad de aplicación tiene que cumplir su rol de ecuanimidad, de imparcialidad, de limitar la cancha, y que en esa cancha donde van a jugar los actores sociales claramente haya reglas de juego que se apliquen de manera consistente, con previsibilidad,
y nada de eso pasa. El sindicalismo muchas veces pierde, por distintas razones, el hilo de representación y la presencia, y eso da lugar, entre otras cosas, a la izquierda, o da lugar, entre otras cosas, a que el conflicto social no se canalice. Y eso no es bueno. Y por el lado empresario, lo que tenemos es una debilidad en su capacidad de organizarse. Yo siempre les digo a los empresarios amigos que ellos invierten un montón de dinero en la relación con el sindicato, incluso acuerdan pagar. Juro que no es censura, ¿eh? Quedó congelado, Lucas. Sí. Sí. Algún temita de señal. Sí. Es una postura visionaria, eso sí, ¿eh? Casi como de barricada, diría, Sí, como no, si no, estuviera no está, así, en no, un acto. no está tan lejos, está acá en el conurbano, Mariano. Mira. Así que Viste, mira, yo tengo mejor señal de Madrid. por Fíjate. eso te digo. Ahí le estamos mandando un mensaje por WhatsApp diciéndole que se congeló. Pero Claro, está bueno. lo que sí, Ricardo, está diciendo, Lucas, digamos, las consecuencias de todo lo que pusiste en el diagnóstico, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho este rescate de lo que es conducta, ¿no? Digamos, ¿Has muteado, Ricardo? Puede haber muchas normas y si no tenemos conducta en aplicarlas, por más que sean buenas, obviamente deberían tener un grado de asertividad a la norma como para que sea proba. Pero también me parece que esto de la conducta pega fuerte. Y ahí volvió el amigo Lucas. Acá estoy, perdón, no sé qué pasó, se colgó. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Buenísimo. Vuelvo a Entonces, mutearme. estábamos hablando de los actores sociales, del empresariado en su necesidad de organizarse, de marcar agenda, de influir en la agenda pública, de organizarse y tener una estrategia. O sea, el empresariado le paga el fuero y le paga la militancia y los activistas a los sindicatos porque tiene delegados rentados y comisiones directivas rentados y liberados, y no paga su propia estructura que vaya armando una estrategia para el sector que representa. Yo me acuerdo que en la pandemia nos llamaron algunas cámaras para pedirnos, de nosotros de Mil Amores, de hecho trabajamos de ello, para pedirnos interpretación sobre la ley de teletrabajo. Pero a mí me sorprendía cómo no tenían un área, un grupo, un equipo que esté mirando permanentemente cuál es la agenda de productividad, la agenda laboral, cuál es la agenda gubernamental y la agenda legislativa. Digamos, cuáles son las normas que están tratándose, cuando avanza alguna, cómo no tienen una estrategia para su sector, ¿no? Entonces, eso también, quizás es ontológico, ¿no? Por ahí algo del individualismo propio de la competencia en la empresa, pero me parece que ahí hay una debilidad que marca. Es lineal el argumento que voy a decir, pero me parece muy gráfico. En la Argentina no tenemos problema de distribución de la riqueza, tenemos problema de riqueza. Acá está lleno de instituciones que distribuyen, que generan equilibrios, está lleno de organizaciones que apuntan a la distribución de la riqueza, lo que no es riqueza. Y el sector que mayor capacidad tiene para generarla es el que menos organizado está y que menos involucrado con la agenda pública está. Entonces, claramente, pareciera que es lineal la necesidad de que el sector empresario se organice e influya en la agenda pública, marque la agenda pública. Y no algunas empresas grandes que por ahí dominan la negociación colectiva de alguna actividad, sino que haya una cultura de la organización empresarial, para que en todos los estamentos donde se discuta poder, donde tiene que haber equilibrio, ese equilibrio esté presente. Y hay equilibrio cuando hay partes que se contraponen y discuten. Por otro lado, creo que, como les decía, hay que ir hacia una actualización normativa. Son como las tres cosas. Cambio cultural de cumplir las normas, de cambiar esa picardía criolla, esa lógica de evasión permanente, de incumplimiento permanente. Los actores clave del sistema tienen que modificar sus actuales desempeños, roles, capacidad de organizarse, etc. Y después una actualización normativa. Como decía Ricardo, los dos síntomas más importantes de nuestra enfermedad
casi terminal del sistema productivo es la informalidad estructural. No bajamos de 40, algún número en algún momento, 30 y pico, pero tenemos un 40% de informalidad estructural, tenemos una realidad de desocupación, subocupación, de deficiente registración, tenemos una realidad ahí de informalidad y de incumplimiento que es grave desde lo ético, es grave desde lo ético en muchos sentidos, para el trabajador, para los empresarios que cumplen. Digamos, esta deuda estructural es una alerta de mucha gravedad, porque además sostenida en el tiempo. Y lo otro, la incapacidad de crear empleo genuino, ¿no? Es decir, esto es otra de las cosas que nosotros vemos como un síntoma muy grave. O sea, no se genera empleo genuino, no se genera contexto de buenos negocios. Al no haber contexto de buenos negocios, nadie invierte, donde no va a ganar una moneda y algo más, salvo que sea filántropo o altruista, con lo cual en la Argentina faltan escenarios de negocios. Y bueno, eso hace que no haya claramente creación de empleo hace muchos años. Ujú. Y yo, ¿qué creo que hay que hacer? Digamos, a mí me gusta mucho el modelo alemán porque es un modelo claramente corporativo, pero con corporaciones fuertes, pero con una gobernanza muy virtuosa de ese sistema. ¿Y por qué traigo el modelo alemán? Porque hay una tercera dimensión que por ahí no está muy presente en esto, en la discusión sobre los desafíos del mundo laboral, pero yo siempre digo, arreglamos la macro con todo lo que significa de eso, y tenemos inversiones, y vienen inversiones, y se genera un momento de crecimiento. Ese crecimiento no es sostenible si no generamos una transformación educativa. En la educación formal, claramente la tenemos que transformar, tenemos que modernizarla, tenemos que poder acompasar el puente entre el mundo de formación y de educación y el mundo laboral. Y por otro lado, la empleabilidad del stock de un montón de trabajadores que están sin trabajo, que claramente no tienen las mínimas habilidades y capacidades para insertarse en el mundo laboral. Y ahí hay un enorme desafío, porque insisto, nos arreglamos la macro, tenemos inversiones, hay crecimiento, no es sostenible. Claramente vamos a tener ahí un gap de un montón de gente que no va a estar capacitada para el montón de empleo que pueda generarse si nos va bien. Así que es un lindo problema, ¿no? Ese problema de crecimiento, pero hoy estamos lejos de eso. Pero claramente hay que, si queremos una estrategia de mediano a largo plazo seria, el capítulo de empleabilidad tiene que estar en el diagrama de la transformación del sistema. O sea, vos tenés desafíos normativos, desafíos culturales, pero también desafíos de habilidades y capacidades y empleabilidad. Y entonces, yo con estos desafíos, ¿qué creo que hay que hacer? Y si quieren, tiro los títulos y abrimos a preguntas, que va a ser un intercambio seguramente mucho más rico. Yo creo que hay que hacer un shock normativo. Nosotros con Ricardo venimos y un equipo más grande que nosotros. Venimos trabajando en mapear todos los puntos de dolor, lo llamamos nosotros, todos los puntos de dolor, todos los desafíos que hay en el marco regulatorio. Los tenemos todos mapeados con una matriz de qué se trata, cómo afecta la ecuación económica de la empresa o de la economía en general, y cuál es el marco regulatorio afectado, o sea, cuál es el punto de dolor y el marco regulatorio afectado, y toda esa matriz, que es una matriz de insumo para crear una estrategia. Con ese mapeo, nosotros creemos que hay que hacer un shock de actualización normativa, pero no es para nosotros el gran corazón digamos, es parte de lo que hay que hacer, sí. Sí o sí, también. Digamos, no hay posibilidad de lograr un escenario distinto al que tenemos si no modernizamos el marco regulatorio. Y esto es institutos que tienen muchos años, modelos laborales nuevos, estructuras normativas para nuevas formas de trabajo. La ley de contrato de trabajo tiene que subsistir, sí, con algunas correcciones,
multa, solidaridad y algunas cosas más en el marco del derecho individual, y también algunas correcciones en el marco del derecho colectivo. Ahora, para nosotros eso hay que hacerlo. Si yo pensar algún plan hacia el 2023, creo que hay que hacer un jockey inteligente. El jockey inteligente es, hay que trabajarlo con los actores sociales, hay que trabajarlo, hay que masajearlo, hay que construirlo, pero con la seguridad de que hay que hacerlo, y esto no es, no hay tiempo, con lo cual, cuando digo jockey inteligente es obviamente trabajado, pero con la seguridad de que sale o sale, y claramente para mí hay que ir hacia un modelo de actualización por sector o por actividad productiva con los actores sociales sentados. O sea, claramente los empresarios tienen que contratar buenos gerentes operativos y tiene que ser mejor para un empresario contratar un gerente operativo que un buen lobista en la Secretaría de Trabajo. Porque tenemos que recuperar productividad, tenemos que recuperar eficiencia, tenemos que recuperar competitividad. Si no, no hay contexto bueno en el negocio, no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, tenemos que generar una negociación colectiva virtuosa. ¿Qué es virtuosa? Que el empresario ponga sobre la mesa todo lo que necesita para ganar rentabilidad, para ganar productividad, para funcionar mejor. ¿Qué necesita? Lo tiene que poder poner sobre la mesa. ¿Qué es esto de discutir solo salario? Y no vamos a discutir condiciones. ¿Cómo vamos a discutir condiciones si los salarios se generan con las condiciones de operación que dan en rentabilidad, y de la rentabilidad uno puede claramente generar más negocios? ¿Cómo no vas a discutir condiciones de trabajo? Hay que Entonces todo. estás diciendo, Lucas, que la misma paritaria es una área de oportunidad, digamos, una oportunidad de mejora. 100%. La paritaria tiene que ser un lugar en donde la autoridad de aplicación tiene que ser garante de que se discuta todo allí. Y que obviamente que se discutan salarios, estructuras salariales, condiciones en beneficio del trabajador, pero tiene que discutirse las condiciones que afectan la producción. Y el empresario tiene que poder discutirlas. Y el lugar de la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es ontológicamente flexible, dinámica, es una herramienta que está creada para acompañar la realidad productiva y la realidad que va cambiando, que va mutando, y justamente la negociación colectiva lo que te permite al sector del trabajo y al sector empresario ir entendiendo esa realidad y negociando en consecuencia. Bueno, eso tiene que pasar en la Argentina y tiene que haber un modelo de esfuerzos compartido para mí. Ahí tiene que haber negociaciones inteligentes por actividad productiva con modelo de esfuerzos compartidos. O sea, si vamos a hacer un esfuerzo todos para sacar a la Argentina adelante, eso se tiene que plasmar en la negociación. O sea, va a haber cambios de condiciones para que los que cazan en el zoológico casen mejor en el zoológico. Esto, actividades productivas que yo conozco, marina mercante, siempre cuento la misma anécdota. Espero que no haya ninguna empresa de la actividad, pero si lo hay, lo he discutido con ellas. Logramos un acuerdo, son 6 gremios a bordo, logramos un acuerdo donde están todos los gremios atados, salarialmente, con condiciones. Es muy difícil, logramos ponernos de acuerdo con los 6 gremios de toda la agenda de productividad que me reclamaron las cámaras, porque yo les dije, pónganmela ustedes la agenda, yo no quiero mapear la agenda de productividad. Pónganme ustedes su wish list de todo lo que quieran. Pónganme la mujer del dirigente sindical. Pónganme todo. Logramos toda la agenda de necesidades. Y los sindicatos me decían, Lucas, yo te firmo esto, pero por un año que no haya despido, si no te estoy firmando el telegrama de despido de la mitad de la flota. Entonces, yo esto te lo firmo, pero que no haya despidos, que esto sea para crecimiento, que sea para inversión, para generar un nuevo marco que les permita la rentabilidad en el crecimiento. Me parece de toda lógica, modelo de esfuerzos compartidos. Entonces, ¿qué pasó el día de la firma? Ministerio de Trabajo, y el Estado también tiene que hacer esfuerzos. No solo de aquellas condiciones que son necesarias para el negocio, de logística hasta regulatorias y burocráticas, todos esos cambios que tiene que hacer, sino también, por ejemplo, exenciones, simplificación, bajar costos. ¿Por qué no puede haber un modelo en donde haya incentivos a aquellas actividades productivas que negocian
competitividad y productividad, y que el Estado no pueda ahí ir acompañando con ese esfuerzo con una reducción de carga impositiva. Bueno, esto es lo que habíamos propuesto nosotros también. El día de la firma, los que no aparecieron fueron los empresarios. Claro, porque uno dice, che, si son 5 y están acostumbrados a trabajar en el barro, si deja de haber barro, cualquiera trabaja en esta actividad. Entonces, esto también hay que cambiarlo, hay que modificarlo. El caballo Suárez no es un trasnochado sindical, ¿eh? El caballo Suárez es un invento cuasi empresarial, lo mismo que el Pata Medina. Entonces, tenemos que cambiar cultura, tenemos que cambiar valores, tenemos que cambiar normativa, pero tenemos que ir hacia un modelo en donde entendamos que la única manera de salir adelante es con trabajo y con un modelo de esfuerzos compartidos. Y para eso la negociación colectiva. Y empleabilidad, y con esto cierro, el modelo de la Agencia Federal de Empleo Alemana. Espectacular. Gobernanza productiva, la agenda de capacitación es inteligente en función de demanda, la agenda en función de la demanda la determinan los empresarios, están los sindicatos muy fuertes alemanes presentes, pero la gobernanza es productiva, no el Estado y la política. Y se lo dice un político. O sea, hay que terminar con esta idea de la alianza segmentada entre el sindicato y la política, de algún sector de la política, o el empresario y otro sector, si es que lo hay. Hay que lograr que la alianza sea productiva. Empresarios y sindicatos. Que los sindicatos entiendan que si no hay una empresa pujante, con rentabilidad y peleando el cuerpo a cuerpo en un mundo hipercompetitivo, se terminaron los trabajadores. Y eso se logra si modificamos la gobernanza del sistema también. Así que, y aparte por el modelo federal, por el modelo de operación federal, efectores locales, para la empleabilidad, Agencia Federal de Empleo Alemana, con algunas notas características nuestras. Esto es lo que yo haría. Muy bien. ¿El modelo alemán, Mariano? Sí, yo creo, a ver, me parece que Lucas, no pretendo interpretarte, pero me parece que lo que está sintetizando es una forma de ver, hacer y actuar en los distintos contextos, integrando a todos los actores políticos en una suerte de acción conjunta de responsabilidad, asumir responsabilidad para tratar de sacar adelante esto. Digo, y abre un montón de aristas como Ricardo respecto de cuáles son nuestras posibilidades de mejora en materia de normativa, que son las reglas de juego, ¿no? Y ahí, bueno, nada, me gustaría por ahí retomar con alguna de ellas en específico, ¿sí? Me parece que es muy Bueno, virtuoso. yo ahí, perdón, Mariano, No, un al gusto contrario, verte de dale. vuelta. En el marco normativo, claramente hay desafíos. Yo dije, un shock normativo sí, hay que modificar normas, sí. No hay que quedarse con la negociación colectiva para que, viste, no. Tiene que haber un shock normativo, tiene que haber un cambio de normas. Claramente hay que rediscutir la irrenunciabilidad, hay que atender al cálculo indemnizatorio, tiene que haber previsibilidad, certidumbre, hay que terminar con esta idea de que no sabe dónde va a terminar la indemnización, digamos, aclarar cuáles son las prestaciones no remunerativas. Hay que hacer algunos aspectos en el marco de la ley de contrato de trabajo y del derecho normativo, en el derecho individual. Las multas, hay duplicidad en las multas. Hay que cambiar el destino para incentivar la industria del juicio. El destino tiene que ser, para mí, y lo hablamos con Ricardo, mucho. Yo cuando digo para mí, estoy hablando de mí, pero en realidad es un equipo y tenemos el orgullo de tenerlo a Ricardo, que debe ser de los que más sabe de derecho laboral del país, sin lugar a duda, y de la región. Pero además, a través de él y sus relaciones, tenemos la posibilidad de interactuar con tipos que saben de verdad de esto y que han estudiado derecho comparado, que es muy importante y enriquecedor. Digamos, no hay que volverse loco, no hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso. Los países del mundo no tienen un marco regulatorio muy distinto al nuestro y le va bien. A nosotros nos va mal porque nos la pasamos violando normas, nos la pasamos incumpliendo, nos la pasamos con la picardía, querido yo, queriendo armar cámaras empresarias que negocien con sindicatos, que sean amigos de los sindicatos. Y nos pasamos violando normas. Digamos, te termino los desafíos de normativa individual. El modelo
digamos, claramente hay que generar estatutos para algunas actividades. Las pymes, las pequeñas y medianas unidades de producción tienen que tener claramente una negociación que atienda su realidad y no la negociación actual de las actividades productivas que está dominada por las grandes empresas. La ley de jornada tiene 100 años. Claramente tenemos que entender que la jornada laboral cambió el mundo de hoy con la tecnología, con las formas de trabajo, con las ganas que tienen los chicos de tener una modalidad distinta de trabajo a la jornada típica laboral que se conformó hace 100 años atrás. Bueno, eso sí merece desafíos normativos. Colectivo, la ultraactividad. Yo no digo de sacar la ultraactividad, lo que sí digo es que hay que fortalecer la capacidad del empresario para sentarse y decir, che, cambiaron las condiciones. ¿Viste? Ceteris paribus. Esto iba a ser así en la medida de que las cosas no cambien, pero si cambian las cosas, tienen que cambiar los acuerdos. Ahora, ¿cómo los sentás? Si tienen la otra actividad, están sentados tranquilos en un convenio vigente que no se modifica. Entonces, ¿cómo los sentás? Bueno, hay que fortalecer dentro del articulado, aclarar con mayor certeza las hipótesis de rediscusión de aspectos acordados convencionales por parte a solicitud del empresario como consecuencia de cambios en la actividad productiva, motivado, por ejemplo, por la incorporación de tecnología, uno de ellos, pero entre otros. Después hay que rediscutir en lo colectivo las cuotas de solidaridad. Claramente no es ético y atenta contra el convenio colectivo, contra el convenio, creo que es el 7. Se cortó de nuevo, sí, 87. De la OIT, ¿no? Sí, a ver si Yo, lo bueno. recuperamos. Seguí, Ricardo, porque vos, No, yo esta quería línea de hacer pensamiento la venimos discutiendo hace tiempo. Sí, que tendríamos que ir redondeando también, ya estamos en hora. Yo lo mío cortito. Cuando me dicen a veces, siempre históricamente, no, pero no hay que modificar la ley de contrato de trabajo, no hay que cambiarla, esto queda así, ustedes lo habrán oído, ¿no? Ya hemos visto que no es la mejor ley, digamos, no es de avanzada, ya era vieja cuando salió. Pero me hace acordar a un jurista alemán, que es toda una definición esto, que se llama Kelsen, Hans Kelsen. Hans Kelsen decía, si la realidad va en contra de la ley, ¿no? Este era su pensamiento, peor para la realidad, ¿no? Bueno, esto permitió muchas barbaridades. Este es el pensamiento. Todos sabemos que la realidad va en contra de una ley que tenemos hace 50 años, pero seguimos manteniendo la ley a pesar de que sabemos que la ley no funciona, de que la ley no va. ¿Se entiende un poco la idea? Esta es una idea equivocada y es una idea autoritaria. Kelsen fue uno de los ideólogos de una época muy, muy triste, ¿tá? Entonces, yo creo que esto es y hay que ir hacia otro lado, hacia otro pensamiento, ¿tá? Y para mí, el otro pensamiento, ¿cuál es? Miren, la ley va a regular conductas sociales, ajustémoslas de acuerdo a las conductas sociales y las realidades de un momento determinado. Si no, seguiríamos con delitos de hace 100 años, 150 años. Al contrario, el modificar y mantener actualizadas las leyes es resultado de la inteligencia, es el resultado de la capacidad y de la capacidad de negociación. Nosotros tenemos otro defecto que vemos en general, lo hablo en general, que el conflicto es el éxito. Es como si fuese el médico que ve en la enfermedad el éxito del paciente. Yo he dado clases en España y me resultaba muy difícil hacerle entender a los españoles que ellos ven que el conflicto es la patología del sistema, es el fracaso. El conflicto es el fracaso de la negociación. Las partes no pudieron ponerse de acuerdo. En España, la ley de teletrabajo fue resultado del consenso. La última reforma laboral del año pasado fue resultado del consenso. Entonces, nosotros creemos que primero te hago el paro, vos no sabés por qué es el paro, ni te enteraste, ni nada, tenés la planta tomada, los camiones, las gomas, y después te enterás qué pasó. Y además, cuanto más extendido es el conflicto, cuanto más grave es, más exitoso es el resultado. Tenemos una lógica invertida.
tenemos una lógica al revés, una idea kelseniana, digamos, esa idea kelseniana. Y en tercer lugar, no hay que complicarse mucho, es decir, hay actividades específicas que necesitan un estatuto especial. Por ejemplo, el teletrabajo. Ha habido muchos estatutos especiales en la Argentina. Ustedes ven, y ha habido, la base del derecho al trabajo fueron los estatutos especiales. Bueno, hoy en día nos hemos esforzado por meter la ley de teletrabajo dentro de la ley de contrato de trabajo, cuando escribí un libro sobre eso y hemos tomado un descalabro fenomenal. ¿Por qué no hacemos un estatuto especial de los teletrabajadores, un estatuto especial para esta otra actividad, como se hicieron toda la vida? Perfecto. Y un poco la idea que enseñan esta que yo les dije recién, si la realidad choca con la ley, pero para la realidad. Bueno, así nos va. Muy para cerrar, Gustavo, Perdón. Mariano, Ricardo, no, perfecto. Yo creo que está centrado la visión que nosotros tenemos. Nosotros creemos que, como dijo claramente Lucas, acá hay un trípode de cosas a hacer. Obviamente desde la política tiene que haber un shock que tiene que ser normativo y ayudar, pero hay una fuerte responsabilidad de la cultura, de todos los actores sociales, porque con eso solo no basta, la norma se debe cumplir, y tiene que haber una mayor participación en la discusión, no solamente del salario, no concentrarnos en el salario, sino en los cambios que ha habido en el mundo de los tecnológicos. Nosotros creemos que es desde una base cero. Hay oportunidades totales, porque estamos muy mal. Entonces, donde llegás al fondo, tenés la oportunidad de construir de vuelta. Se va a poder hacer, y eso se sabrá, en nuestro caso, estamos hablando de Argentina, se sabrá el año que viene, pero no va a ser solo por quien gane, sino que tiene que haber un acompañamiento de todos los actores para que esto realmente se realice. Y lo último que quiero decir, aprovechando que está Ricardo, nosotros cuando estamos trabajando estos temas usamos mucho también la academia, cosa que yo quiero llamar a la reflexión, porque yo sé que acá hay mucha gente joven, y nosotros estamos notando una pérdida de lo académico, de la gente que piensa y estudia estos temas más allá. Vos en algún momento mencionaste, Gustavo, el practitioner. Sí. Básicamente yo soy un practitioner, pero necesito, y mucho, el practitioner de aquellas personas como Ricardo que están viendo qué es lo que pasa, que están estudiando, que no solamente lo ven desde el punto de vista del derecho del trabajo, sino que van a la filosofía del derecho, que están estudiando los cambios. Cuando yo decía esto es holístico, trabajar con antropólogos, con sociólogos, ver qué es lo que está pasando para poder hacer propuestas que lleven a una visión nueva del mundo. El mundo es el mundo del consenso, no es el mundo del conflicto. Nada, les agradecemos como equipo. Lucas me mandó un mensaje, no se puede conectar. Como ahora equipo. Está. Ahí estás, Lucas. Sí. Estoy. Bueno. Acá estoy, lo logré. Bueno. Estamos cerrando, Lucas, estábamos agradeciendo la oportunidad de poder ver que hay un montón de participantes y por supuesto cualquier duda, Gustavo, Mariano y toda la gente de ADRA, nosotros estamos dispuestos, y si quieren colaborar con nosotros en esta visión que estamos teniendo y en estos estudios que estamos haciendo, estamos más que agradecidos. Desde ya, muchas gracias, Juan. No sé si querés decir algo, Lucas, para cerrar. 2 palabras para cerrar, Lucas. No, dejarles un gran abrazo y cuentan con nosotros a disposición. Esto nos apasiona. Y si se quiere sumar a aportar, a charlar y a discutirlo, bienvenidos. Un gran abrazo a todos. Muy bien. Bueno, el padre de la psicología social, Kurt Lewin, decía, no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Cerremos con esa frase, dejémoslo ahí por lo que estabas diciendo, Juan. Y nos vemos entonces el día, bueno, muchas gracias a todos, y Mariano, el día 19, ¿no? Con el último spot del año. Así estamos convocando. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Otra vez, Ricardo, Lucas, Juan. Gracias. Nos vemos pronto y gracias por la invitación. También de ustedes a compartir. Gracias a todos los participantes. Nos estamos viendo en 2 semanas. Adiós, adiós. Chao. Chau. Gracias.